Para muchos, Eustace Conway era la cara de los hombres de montaña. Lo llamaban un Daniel Boone moderno, un hombre que podía adentrarse en la naturaleza salvaje y hacer la suya. Pero, ¿y si este hombre que parecía tener todo bajo control ocultaba una vida que nadie esperaba? ¿Y si esa imagen de perfección encubriera una realidad mucho más compleja e incluso peligrosa? La gente trató de advertirnos sobre Eustace, pero nadie escuchó. Tal vez ahora sea el momento de hacerlo por fin. La controvertida personalidad de Eustace Conway. Eustace Conway vivía de la tierra como lo harían los personajes de los libros. Podía encender fuego frotando palos y vestía las pieles de los animales que había cazado y comido. Hubo una vez en la que recorrió todo el sendero de los Apalaches usando nada más que un taparrabos durante la mayor parte del trayecto. Durante esa travesía, sobrevivió casi exclusivamente de lo que podía cazar o recolectar en el camino. Una vez cruzó el país a caballo en solo 103 días, estableciendo un récord mundial. Y eso no era una historia sacada de una novela o una película. Eustace Conway es verdaderamente un hombre de montaña, y todo sobre él es tan crudo y auténtico como la naturaleza salvaje que llama hogar. Mientras que la mayoría de las personas pasan sus vidas frente a pantallas y persiguiendo comodidades virtuales, Eustace eligió un camino completamente diferente, uno construido sobre tierra bajo sus botas, vientos fríos en su rostro y una vida en contacto directo con la naturaleza. Pero la vida que construyó vino acompañada de luchas que pocos vieron. Eustace tenía una visión de vivir como los pioneros, y ese sueño exigía más de lo que la mayoría de las personas podría dar. Su disciplina era tan estricta que alejaba a muchas personas, incluidas las mujeres que entraron en su vida. Docenas de relaciones terminaron porque la idea romántica de amar a un hombre como Eustace nunca coincidió con la dura realidad de su mundo. Imaginaban aventura y libertad, pero lo que obtuvieron fueron largas horas de trabajo agotador, comida simple y a menudo escasa, manos con ampollas, pies congelados en invierno, nubes de insectos que picaban en verano, y lo peor de todo, una soledad que pocos podían soportar. Y no fueron solo sus parejas quienes se fueron, también lo hicieron los estudiantes que llegaban a Turtle Island, estudiantes genuinamente entusiasmados por aprender de un hombre que veían como un héroe moderno. A menudo se marchaban decepcionados y agotados. Llegaban con el sueño de trabajar junto a un hombre que creían el último verdadero fronterizo. Desafortunadamente, su entusiasmo no duraba mucho. Algunos se iban después de semanas, otros tras unos días, y unos pocos no podían pasar del primer día, porque la realidad no era nada como esperaban. Cargar estiércol, cortar interminables pilas de leña y vivir bajo las estrictas reglas de Eustace rápidamente destruía sus ilusiones. Muchos se iban diciendo que era duro y crítico, y añadían que su actitud rompía la imagen que se habían formado en su mente. La gente lo llamaba un Daniel Boone moderno, un hombre que podía adentrarse en la naturaleza y hacer la suya. En Mountain Man, él era la cara de la libertad, la prueba de que una persona podía vivir lejos del ruido de la vida moderna y sobrevivir por pura fuerza de voluntad. Los espectadores lo veían cabalgar por el bosque a caballo, blandir un hacha que partía troncos por la mitad y moverse como si hubiera nacido en el bosque. Parecía tranquilo en cada tormenta y seguro en cada tarea. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? ¿Y si la vida que parecía perfecta en pantalla ocultara una verdad que nadie quería enfrentar? Las personas que pasaron tiempo con él trataron de advertir al mundo que Eustace no era lo que parecía, pero no todos escucharon. Eustace Conway era diferente a cualquier persona que hayas conocido. Sus ojos eran lo suficientemente agudos como para ver a un ciervo mucho antes de que éste sintiera peligro. Su equilibrio era tan estable que podía correr sobre un tronco que cruzaba un río sin perder un paso. Y sus reflejos eran tan rápidos que nada parecía tomarlo por sorpresa. Creía que nada era imposible si se lo proponía. Y vivía cada día como si tuviera algo que demostrar. Para él, la misión nunca fue solo vivir de la tierra. Era salvar a Estados Unidos. Porque para él, el país se estaba ahogando en comodidad y distracciones. Así que dedicó su vida a devolverle su rumbo. La creación de Mountain Man. Mountain Man es una serie de telerrealidad que se emitió por primera vez en el canal History el 31 de mayo de 2012, y sigue la vida de personas que eligen vivir lejos de la sociedad moderna y sobrevivir únicamente con lo que la naturaleza les da. Uno de los hombres más notables del programa es Eustace Conway, quien vive en lo profundo de las montañas Blue Ridge, en Carolina del Norte, en una porción de tierra que llama Turtle Island. Allí, recibe a personas que quieren aprender a vivir en la naturaleza,
enseñándoles las habilidades básicas que necesitan para sobrevivir, desde construir refugios hasta encontrar comida. Eustace también se gana la vida utilizando métodos antiguos y tradicionales para cortar leña. Aunque su vida parecía libre y sencilla, enfrentó un problema serio cuando se impuso un gravamen sobre su tierra. Como resultado, tuvo que luchar arduamente para conservar el lugar que significaba todo para él. Durante muchos de esos momentos, su amigo cercano Preston Roberts, quien aparecía frecuentemente en el programa, estuvo a su lado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería dejar atrás todas las comodidades de la vida moderna y vivir completamente fuera de la red, sin tecnología, sin supermercados, sin soluciones rápidas, y depender únicamente de la tierra a tu alrededor? Esto es lo que hombres como Eustace Conway, Tom Moore y Marty Maiorotto han elegido, dedicando toda su vida a vivir de la manera más natural posible. Pero, ¿es esta vida tan simple como suena? Desde las escarpadas montañas Blue Ridge en Carolina del Norte, donde vive Eustace, hasta el remoto río Yaak en Montana, donde los inviernos duran 7 meses, estos hombres viven en algunas de las regiones más duras de Estados Unidos. Incluso en el frío extremo del norte de Alaska, enfrentan condiciones difíciles. Cada día trae nuevos desafíos porque la naturaleza no perdona y los deslizamientos de tierra pueden arrasar con todo en segundos. Con árboles que caen sin previo aviso, tormentas violentas que golpean de repente y animales salvajes que siempre están en busca de alimento, necesitan mantenerse alerta en todo momento. Su objetivo principal es prepararse para el brutal invierno, ya que no reunir suficiente comida y suministros haría que la supervivencia fuera casi imposible. Esta lucha constante contra el tiempo y la naturaleza hace que sus vidas sean tanto peligrosas como fascinantes. Al construir Turtle Island Preserve, Eustace Conway es un hombre que convierte sus sueños en realidad porque, cuando imagina algo, se asegura de construir la base que lo sostenga. Se autodenomina un soñador que pone fundamentos bajo sus sueños y un activista que, en sus propias palabras, hace que las cosas sucedan. Lo que lo hace destacar es su profundo respeto por la historia de cada persona, y por la vida que llevan, porque para él, la diversidad es algo que se debe celebrar mientras todos navegamos por la experiencia humana. A menudo dice que todas las cosas están relacionadas en el círculo de la vida, y cuando habla de esto, se refiere al vínculo entre las personas y la naturaleza, un lazo que forma el corazón de todo lo que enseña. El entorno natural está en el corazón de mis enseñanzas. He obtenido gran inspiración y orientación de los ejemplos de las tradiciones de los indios americanos, y siento que, incluso hoy, los seres humanos pueden vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza. Eustace explica que su forma de enseñar es práctica, porque como él dice, mi forma es compartir habilidades y tecnologías, dando a los estudiantes participación directa en experiencias cercanas a la naturaleza. A través de la participación en estas tradiciones, uno pronto llega a comprender el papel que los humanos desempeñan en la gran red interconectada de la vida. Al estudiar otras culturas, aprendemos más sobre nosotros mismos y nuestra relación con todas las cosas en este mundo. Él no es solo un maestro, sino también un narrador y un animador natural que sabe cómo captar la atención de quienes lo rodean, ya que su vida está llena de historias que enseñan valiosas lecciones. Eustace es un showman, un educador, un comunicador articulado con gran atención a su audiencia, y tiene toda una vida de historias personales que utiliza para enseñar e inspirar. Una de esas historias es sobre la vez que una serpiente negra se arrastró sobre su espalda y se quedó allí durante 20 minutos antes de deslizarse pacíficamente, tal como había llegado, dejándole un recuerdo que hablaba de paciencia y armonía con la vida. Cuando Eustace pisó por primera vez la tierra que llama Turtle Island, dijo: "Cuando caminé por esta tierra por primera vez, Turtle Island, supe que había encontrado el terreno sagrado que había estado buscando. Coincidía con la visión que había tenido desde joven, un valle remoto y prístino que se mantendría siempre salvaje". Esa misma semana compró las primeras 107 acres de tierra, y con el tiempo, añadió más terreno, extrajo una granja del bosque y construyó un programa basado en experiencias y guiado por un simple lema: simplemente real. Cada día estaba impulsado por la determinación y el trabajo duro porque, como él dice, eso se convirtió en su mantra diario. Lo que creó fue más que un lugar para vivir. Se convirtió en un espacio donde las personas podían redescubrir lo que realmente importa, reduciendo la vida a sus elementos esenciales: comida, agua, refugio y ropa, para así poder ver el panorama general de cómo todo está conectado. Simplificamos nuestro día a comida, refugio, agua y ropa,
lo que nos permite ver con mayor claridad cómo encajamos en los círculos más amplios de la vida, nuestra cadena alimenticia, el ciclo del agua, el ecosistema y la economía ambiental. Partimos piedras para hacer herramientas de piedra, doblamos corteza para hacer canastas y giramos palos para crear fuego. Conducimos carruajes tirados por caballos, aramos jardines, secamos caquis silvestres, cocinamos ortigas, observamos la luz de la mañana tocar primero las copas de los árboles y levantamos piedras en un arroyo para ver qué misterios se esconden allí. Observamos cómo una araña teje su red o cómo 42 mariposas se agitan con nuestro paso silencioso. Eustace cree que todo esto despierta algo dentro de nosotros, algo enterrado bajo el ruido y la velocidad del mundo moderno. Encantamos al espíritu apático y sobreestimulado dentro de nosotros mientras nos lavamos el polvo parándonos bajo la lluvia. Observamos al ciervo acercarse, escuchamos el canto del reyezuelo. No solo oímos, sino que escuchamos a las cosas salvajes como si importaran y luego nos damos cuenta de que sí importan. En Turtle Island, conoces personas que viven en el bosque y asumen plena responsabilidad por lo que hacen cada día, porque nada se desperdicia y nada se da por sentado. Trabajamos con todo tipo de grupos, desde profesionales de negocios hasta clases de primaria. Somos eclécticos, diversos, espontáneos y creativos. Ofrecemos una puerta hacia una visión renovada de una realidad natural antigua que rige todo. Con unos cuantos palos y huesos, podemos despertar tu mundo. Pero a medida que este sueño crecía, también lo hacía la presión, y comenzaron a aparecer grietas. Cuando la presión comenzó a salir a la superficie, en una sartén con un poco de manteca de cerdo que se había derretido de un cerdo, y tiene un sabor increíble. Eustace Conway estaba descansando sobre un trineo de madera afuera del establo de caballos en su Turtle Island Preserve en Triplet, Carolina del Norte, en un cálido día de junio de 2013. Durante años, personas de todos los rincones del mundo habían viajado para aprender a vivir más cerca de la naturaleza y liberarse del control de la vida moderna. Vinieron en busca de respuestas sobre cómo sobrevivir fuera de la red, cómo volver a las raíces de la existencia, y Turtle Island se había convertido en un santuario para esos sueños. Lamentablemente, Turtle Island se encontró en problemas porque los funcionarios locales ordenaron el cierre del lugar, diciendo que no cumplía con las normas de salud y seguridad. Para Eustace, esto fue difícil de aceptar porque, en su mente, siempre existieron dos mundos. El mundo natural que representaba Turtle Island y lo que él llamaba el mundo plástico de imitación donde la mayoría de las personas vivían toda su vida. Sin embargo, siempre supo que la frontera entre esos dos mundos era delgada y frágil, y ahora esa verdad lo enfrentaba cara a cara. Cuando compró por primera vez las 107 acres originales en 1987, su visión era profunda. Quería que Turtle Island fuera como un pequeño cuenco en la tierra, intacto y natural, rodeado de pavimento y autopistas. Un espacio verde e intacto que mostrara a las personas cómo era el mundo antes de que las máquinas y el concreto lo cubrieran. Eustace había estado viviendo así la mayor parte de su vida, habiendo dejado la casa suburbana de sus padres a los 17 años para adentrarse en el bosque y comenzar un nuevo capítulo. Desde ese momento, su misión fue predicar el valor de vivir de forma sostenible y sencilla. Durante más de 30 años, había estado construyendo ese sueño, pero incluso los sueños cambian con el tiempo. La gente que conoció a Eustace en 2013 no era el mismo hombre que se imaginaban a partir de las historias anteriores. Las prendas de gamuza que una vez usó como símbolo de una vida conectada con la tierra habían sido reemplazadas por jeans y una camiseta. El aire alrededor de Turtle Island ya no llevaba solo los sonidos del viento y los pájaros. Ahora puedes oír el zumbido de una motosierra y ver a estudiantes que llegaron a aprender habilidades primitivas descubrir que para Eustace, rebuscar en la basura era tan importante como rastrear animales o pescar. ¿Por qué? Porque sobrevivir en el mundo actual requiere más que solo métodos tradicionales. Y luego estaba el equipo de cámaras, porque durante 2 temporadas, Eustace había sido parte de la serie del History Channel, Mountain Men, Hombres de la Montaña. Admitió riéndose que era una contradicción. Porque como él dijo, creo que la televisión es terrible, así que es una paradoja. Aún así, era parte de un delicado acto de equilibrio, ya que mantener la existencia de Turtle Island requería recursos. La reserva dependía de pasantes y aprendices que intercambiaban trabajo por conocimiento. No solo eso, también dependía de un estatus libre de impuestos dentro de un sistema que Eustace siempre había despreciado, y contaba con un flujo constante de visitantes que pagaban para cubrir los costos. Desafortunadamente,
Aquí fue donde la armonía entre su mundo y el moderno finalmente colapsó. Todo comenzó cuando alguien presentó una queja sobre construcciones no aprobadas en Turtle Island. Poco después, funcionarios de los departamentos de planificación e inspección del condado de Watauga llegaron sin previo aviso. Lo que encontraron los dejó impactados, porque por toda la reserva había docenas de estructuras, desde cabañas hasta graneros y cocinas, todas construidas sin ningún permiso. El abogado del condado emitió un ultimátum, dándole a Eustace 3 opciones: llevar cada edificio a los estándares estatales de seguridad y obtener los permisos correspondientes, contratar a un experto que demostrara que ya cumplían con esos estándares, o derribarlos todos. Lo que siguió ya no era simplemente una disputa legal sobre códigos y regulaciones. Se convirtió en un choque entre dos formas de vida, una lucha entre lo que Eustace llamaba la vida real y lo que otros veían como la realidad. Y esa batalla estaba a punto de poner a prueba todo lo que había pasado décadas construyendo. Este conflicto se remontaba a 2012, cuando el director de planificación del condado, Joe Ferman, recibió una llamada telefónica anónima. Aproximadamente una semana después, llegó un sobre sin remitente con un mapa dibujado burdamente pero sorprendentemente detallado, con código de colores que mostraba edificios, nivelación de caminos y cableado, todos supuestamente realizados sin los permisos, inspecciones o ingeniería adecuados. Esa fue la chispa que desencadenó una cadena de eventos que Turtle Island nunca antes había enfrentado. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo pudo sucederle esto a un hombre que había pasado décadas viviendo según su propio código, en armonía con la naturaleza? A diferencia de algunos de los otros hombres de montaña que aparecen en la televisión, quienes viven en lo alto de las rocosas o en lo profundo de Alaska, Eustace nunca estuvo completamente desconectado del mundo moderno. Turtle Island se encuentra cerca de la frontera con Tennessee, a solo unos kilómetros de Boone, la cabecera del condado, con aproximadamente 17,000 habitantes, cuya población se duplica cuando está en sesión la Universidad Estatal de los Apalaches, la misma escuela a la que asistió Eustace. Más allá del camino de grava que conduce a la reserva, hay casas modernas enclavadas en terrenos boscosos, y la Blue Parkway pasa lo suficientemente cerca como para que los visitantes casi puedan oír el zumbido de los autos que pasan. Pero todo cambia una vez que pasas por las puertas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente dejar la vida moderna y entrar en otra época? Bueno, eso es lo que estás a punto de experimentar. Después de cruzar un arroyo que baila sobre las piedras, el camino se abre a un prado donde la historia parece cobrar vida. A tu alrededor se encuentra una herrería, una cocina y comedor al aire libre, un granero de maíz y otras construcciones auxiliares que cuentan la historia de formas antiguas que aún prosperan. En el centro está la vista más impactante: un enorme granero en voladizo construido con troncos ensamblados en cola de melano y cubierto con 5,000 tejas talladas a mano, cada una cubierta de musgo y envejecida por el tiempo. Y si te preguntas de dónde viene el nombre Turtle Island, fue elegido por una razón. Proviene de una historia de creación de los pueblos indígenas americanos, sobre una gran tortuga que salvó la vida del diluvio llevando el mundo sobre su espalda. En sentido figurado, explica el sitio web de Conway, somos una isla de vida silvestre en un mar de desarrollo y destrucción. Pero no todos estaban de acuerdo con esa visión. Los funcionarios del condado vieron algo diferente. Después de esa inspección, Ferman dice que las conversaciones con Conway se rompieron rápidamente. Así que el 19 de septiembre, regresó con una orden judicial y agentes del sheriff. Esta vez, comenzaron con la casa de Eustace y descubrieron que no tenía ni siquiera las conexiones mínimas de agua y alcantarillado requeridas por ley. Descubrieron que todos los edificios estaban hechos con madera aserrada en lugar de con la madera clasificada y marcada exigida por los códigos de construcción. ¿Sería este el momento en que su sueño se haría pedazos? A medida que los inspectores avanzaban más en la propiedad, la lista de violaciones crecía. Anotaron paneles solares que alimentaban la pequeña oficina de Eustace y una micro planta hidroeléctrica, construida por estudiantes de la Universidad Estatal de los Apalaches para hacer funcionar un taller. Luego, los inspectores señalaron que el cableado y las cajas de conexiones no cumplían con el código. Encontraron una estufa de leña con una chimenea ventilada por debajo del techo metálico, en lugar de a través de él. También encontraron que las letrinas destinadas al uso público, así como varios edificios apoyados sobre cimientos de piedra apilada, no estaban debidamente anclados. En su informe de 78 páginas, el consultor en construcción W. Wally escribió una advertencia que no podía ignorarse. Muchas de las estructuras, dijo,
no eran estructuralmente sólidas, y añadió que la propiedad en su estado actual representa un peligro para la seguridad de cualquier persona cerca de cualquiera de las estructuras. Incluso recomendó obtener una orden judicial para desalojar Turtle Island a fin de proteger la vida del público y de los pasantes. Pero Eustace y sus seguidores veían las cosas de otra manera. Para ellos, esto era más que una pelea sobre el código de construcción. Fue una batalla de valores. Eustace hizo la pregunta que tocó el corazón del problema. ¿Cómo podía enseñar las formas de vida primitiva dentro de edificios modernos hechos en serie, que le quitaban todo lo que su vida representaba?